Bueno, muy buen día a todos. Mi nombre es Pedro Mauricio Gómez, soy médico residente del segundo año del posgrado de Radiología e Imágenes Médicas y para mí es un gusto hoy compartir el tema de lesiones quísticas benignas de la mama. Este es un tema bien importante puesto que eh, para nosotros los radiólogos o radiólogos de información es importante que mantengamos un léxico y una uniformidad al momento de hacer los reportes. Tal es el caso que el Colegio Americano de Radiología, eh, para unificar estos reportes y la información relacionada a las imágenes de mama, pues conformó lo que es el sistema BI-RADS, que por sus siglas en inglés corresponde al sistema de información y reportería de imágenes de mama. Pues este instrumento facilita o garantiza la calidad de los estudios. Su propósito es normalizar los informes de estudios de imagen de la mama. Algo muy importante es que intenta disminuir la discordancia entre la interpretación y las recomendaciones que hacemos, ¿verdad? A los médicos tratantes o a las personas que van a evaluar en la mama y facilitar la vigilancia de los resultados. Entonces, es muy importante que nosotros mantengamos esta uniformidad al momento de reportar los estudios. Para ello, entonces, como les mencionaba, el Colegio Americano de Radiología pues ha determinado crear un léxico para el cual se utiliza tanto en mamografía, ultrasonido y resonancia magnética, que son las principales formas de evaluar la mama. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo en su pantalla el léxico que se emplearía en mamografía y ultrasonido. Entonces, ¿cuál es la importancia también de esto? Que todos estos hallazgos o cómo describamos va a tener una repercusión en el valor predictivo positivo de ciertas patologías de interés, pues las neoplasias. Entonces, solo para un ejemplo, en mamografía es importante describir la composición de la mama, ¿verdad? Así como lo es por ultrasonido, solo que las características se describen de diferente forma. Para los nódulos es importante describir su forma, los márgenes, densidad por mamografía, y por ultrasonidos también es importante definir la forma, la orientación, el margen y el patrón ecogénico. También ellos agregan las calcificaciones, tenemos que describirlas por mamografía, puesto que algunas son típicamente benignas y otras son de morfología sospechosa. Asimismo, estas calcificaciones es importante por mamografía definir su distribución, puesto que dependiendo cómo estén distribuidas también tienen un valor predictivo positivo para malignidad. También se toman en cuenta otros aspectos como la distorsión arquitectural, las asimetrías, lesiones en piel, ganglios intramamarios, dilatación de los ductos solitarios y otras lesiones u otros hallazgos asociados, como por ejemplo retracción de la piel, retracción del pezón, engrosamiento de la piel, adenopatías axilares, distorsión arquitectural, ¿verdad? Que todo ello dará un valor predictivo positivo, como les mencioné. Y por ultrasonido también permite caracterizar de mejor manera algunas de las lesiones que vamos a encontrar. Y su patrón, por ejemplo, patrón ecogénico, si son anecoicos, hiperecoicos, si tienen un componente quístico complejo, sólido, si son hiperecogénicos, isoecogénicos o heterogéneos, también apoyarán un diagnóstico y dar un valor predictivo positivo. Entonces, en esta ocasión nos vamos a centrar solamente en aquellos casos especiales, como ustedes pueden ver acá, los quistes simples, microquistes agregados, quistes complejos. Ese va a ser el tema de hoy. Porque poder diferenciarlos va a ser de suma importancia al momento de definir
el comportamiento que va a tener este paciente, ¿verdad? Entonces, a manera de introducción, las lesiones quísticas de la mama son hallazgos comunes. Algunos estudios mencionan que pueden estar presentes hasta en un 35% de las mujeres, especialmente aquellas en las edades perimenopáusicas o en la edad que oscila entre los 35 y 50 años. La mayoría de estas lesiones pueden descartarse como quistes simples benignos, que solo requerirán algún tipo de intervención para alivio sintomático. Y cuando encontremos aquellas masas sólidas o quísticas complejas, van a requerir de otro tipo de abordaje, específicamente biopsia, para descartar la malignidad. Ya eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, tenemos los quistes simples. Como les mencionaba, la incidencia es más frecuente verlo en mujeres de 35 a 50 años y vamos a ver las que son estructuras redondeadas u ovaladas de contenido líquido y están revestidos de epitelio. El manejo de los quistes simples se clasifican como un BI-RADS 2, que son hallazgos benignos con un porcentaje de malignidad menor del 2%. ¿Cómo los vamos a ver por imagen? Entonces nos vamos a enfocar principalmente en mamografía y ultrasonido. Por mamografía los veremos que se pueden presentar solitarios o múltiples. Muy frecuentemente son bilaterales, de una densidad baja. Es decir, que son hipodensos en relación con la densidad de la... Ok. Pueden ser circunscritos, pueden ser redondeados, ovalados y ocasionalmente pueden ser lobulados. Y varían de tamaño. Pueden ser de escasos milímetros, incluso hasta medir de 5 o 6 centímetros, según lo describe la literatura. Los márgenes, como les mencioné, los márgenes pueden ser circunscritos si observamos más del 75% del margen, oscurecidos, pueden ser microlobulados, márgenes indistintos o espiculados. Pero en el caso de los quistes simples, normalmente son circunscritos, ¿verdad? Pueden tener paredes calcificadas, delgadas, o tener contenido cálcico. Y son mejor caracterizados por ultrasonido. Entonces, como se caracterizan mejor por ultrasonido, debemos utilizar un transductor lineal de alta frecuencia que tenga al menos de 10 a 12 MHz. Y por ultrasonido los veremos que son ovoideos o redondeados, anecogénicos, como cualquier otro quiste, tienen refuerzo acústico posterior y, como les mencioné, el tamaño es variable. Debemos tener en consideración que por ultrasonido puede existir el artefacto de reverberancia, como lo están viendo aquí en la imagen, que la pared anterior refleja el sonido, crea este efecto de reverberancia, el cual no debemos confundir creyendo que se trate de alguna lesión sólida, ¿verdad? Entonces debemos estar seguros de que se trate del artefacto de reverberancia para estar claros. Bien. También tenemos los quistes complicados, que demográficamente no diferencian de los quistes simples. Las edades más frecuentes se mantienen entre los 35 y 50 años. Normalmente estos suelen ser asintomáticos y también suelen acompañarse de quistes simples. Ahora bien, pueden ser dolorosos si están tensos, están infectados o son de crecimiento rápido. Estos quistes complicados tienen la peculiaridad de que, por ejemplo, si se presentan múltiples, o sea, si vemos varios de ellos, los asociamos a algo benigno. Ahora bien, si solo encontramos uno, o sea, es decir, que sea un hallazgo único, entonces tenemos que tener más cuidado al momento de diagnosticarlo.
Entonces, y también el quiste complicado es importante diferenciarlo del quiste complejo, que veremos más adelante y veremos por qué también es importante diferenciarlos. Bien, entonces, ¿cuáles son los hallazgos de imagen que veremos en los quistes complicados? Estos tienen en su contenido ecos móviles y esa es la principal característica que nosotros debemos vigilar, que en su contenido sean ecos móviles, puesto que al tener ecos móviles prácticamente es patognomónico de un quiste complicado. El contenido pues suele ser contenido proteináceo, ¿verdad? Detritos, se puede definir como detritos, y no debe haber ningún componente sólido. Ante la duda, podemos movilizar la paciente, ¿verdad? A manera de poder ver nosotros en el estudio dinámico que esos ecos se movilicen. Incluso puede tomar hasta 5 minutos de movilizar la paciente para poder tomar esta determinación y asegurarnos de que no haya ningún componente sólido. Bien. Igual se caracteriza como un quiste, tiene similares características al quiste simple, ¿verdad? Que son sus bordes circunscritos, son ovalados, tienen refuerzo acústico posterior y son avasculares al aplicar el Doppler color. Entonces, aquí les presento una comparación de un quiste complicado a un quiste complejo con masa sólida interna. Entonces, aquí vamos a ver la diferencia. Como les decía, el quiste complicado va a ser similar al quiste simple, que tiene refuerzo acústico posterior, es circunscrito, es ovalado, con la diferencia de que tiene los ecos móviles internos, ¿verdad? Que ahí los podemos ver, y es avascular al Doppler color. Ahora bien, porque es importante asegurarnos de que solo existan ecos móviles internos, porque también pueden existir quistes complejos o masas sólidas quísticas con componente quístico que tienen un valor predictivo positivo para cáncer elevado hasta un 35%. Entonces, aquí vemos un ejemplo de un quiste complejo con masa sólida interna que está señalada por esta flecha y sí tiene ecos móviles internos, pero al movilizar la paciente ustedes pueden ver que esos ecos se desplazan, pero siempre persiste la masa sólida interna. Entonces, aquí este es un ejemplo de un carcinoma ductal in situ que sangró. Entonces, por eso tiene estos ecos móviles internos. Al ver una imagen como esta, nosotros lo clasificamos con un BI-RADS 4, ¿verdad? Y es ameritorio de realizar biopsia para asegurarnos o para poder descartar un cáncer. Bien. También tenemos que conocer los quistes oleosos. Estos son consecuencia de la necrosis grasa, ¿verdad? Que es uno de los principales simuladores en mama que puede confundirnos ante la presencia o creer que se trata de un cáncer también. El quiste oleoso pues no es más que una lesión encapsulada, líquida, de contenido graso que puede ser redondeada u ovalada. Y esto ocurre porque la mama, al tener tejido adiposo, al haber algún tipo de lesión, ya sea por traumatismo, cirugía o alguna radioterapia, estos lípidos se descomponen en los ácidos grasos y estos luego son rodeados por una cápsula fibrosa. Con el tiempo, esta cápsula fibrosa se calcifica alrededor de 1 a 2 años y adquieren esta imagen muy característica de un quiste oleoso, como lo ven acá. Entonces, por mamografía, el quiste oleoso puede ser redondeado u ovalado, circunscrito, con una cápsula fina, que como les mencionaba, puede calcificarse con el tiempo. Y por ultrasonido, estos quistes oleosos son redondeados, ovalados, anecogénicos y en muchas ocasiones puede acompañarse o asociarse a una sombra acústica posterior. Entonces, la historia clínica es muy importante. Siempre
nosotros cuando evaluamos una paciente tenemos que acompañarnos de un buen examen físico y una buena historia clínica para poder correlacionar todos estos detalles que estamos mencionando, porque si sabemos que la paciente tuvo una cirugía, recibió radioterapia o sufrió un trauma, pues muy probablemente estemos ante la presencia de un quiste oleoso. Y este se clasifica como un BI-RADS 2, ¿verdad? Otra de las presentaciones quísticas que podemos tener son los microquistes agrupados o agregados. Estos son un grupo de nódulos anecogénicos, los cuales deben medir menos de 2 o 3 milímetros y estar separados por tabiques finos, menores de 0.5 milímetros, que no debe haber un componente sólido asociado. El margen puede ser microlobulado debido al componente quístico, pero debe ser definido, ¿verdad? Porque dentro de los diagnósticos diferenciales es que sí puede haber metaplasia del tejido y puede asociarse también a carcinomas ductales. Entonces, debe cumplir características estrictas para poderlo definir como un BI-RADS 2 en el caso de que se mantenga estable con el tiempo. Si es una aparición reciente, lo dejamos como un BI-RADS 3, es decir, un hallazgo probablemente benigno, y este amerita un seguimiento a corto plazo, en 6 meses, 12 meses y 24 meses, y valorar la estabilidad de este. Ahora bien, si vemos que se asocia a un componente sólido o los márgenes son indefinidos, entonces este pasa a ser un BI-RADS 4 y amerita biopsia. Entonces es importante que nosotros siempre manejemos ese léxico y podamos describir bien la lesión. Si nos encontramos con la duda de que no lo podemos definir adecuadamente por la profundidad en la que se encuentre, entonces se le asigna un BI-RADS 3. Bien. Entonces, aquí les tengo un ejemplo de una paciente, porque normalmente estos microquistes agrupados se asocian a la perimenopausia, usualmente entre pacientes con entre 39 y 50 años de edad, y como les mencionaba, deben ser quistes que sean menos de 2 o 3 milímetros separados por tabiques finos de 0.5 milímetros. Ahora bien, hablando ya acerca de las masas sólidas y quísticas complejas, que es la principal razón por la que debemos diferenciarlas de las que mencioné, los microquistes agrupados, los quistes oleosos, los quistes complicados o los quistes simples, es porque estos sí tienen un valor predictivo positivo de malignidad arriba del 30%. ¿Y cómo los definimos? Pues son aquellos que tienen un componente sólido con una pared gruesa mayor de 0.5 milímetros, pueden tener tabiques gruesos, asociarse con una masa intraquística o ser una masa sólida con áreas quísticas. Es poco frecuente que las encontremos, pero cuando las identificamos deben clasificarse como un BI-RADS 4 y amerita biopsia por su alta sospecha de malignidad que se asocia. Bien, entonces, ¿cómo lo veremos por imagen? Entonces, por mamografía, estos masas sólidas tienden a ser hiperdensas, ¿verdad? Hiperdensas, los márgenes pueden ser oscurecidos en la mamografía o microlobulados, incluso indistintos. Y por ecografía los márgenes pueden ser indistintos, angulados, microlobulados o espiculados, dependiendo cómo los veamos. Entonces, y se asocian a tener una pared gruesa, tabiques internos, como ven aquí en la imagen, y se asocian a una masa intraquística. Entonces, dadas las características de imagen, entonces esto puede
asociarse a malignidad, por lo que se recomienda se realice una biopsia de aguja gruesa, ¿verdad? Para que obtengamos una muestra representativa y pueda ser evaluada por el patólogo y así definir su estirpe histológico. Normalmente o muy frecuentemente pueden ser papilomas intraductales o pueden ser carcinomas intraductales, ¿verdad? Entonces, esta es la principal razón por la que debemos diferenciarlo de los quistes complicados, que pueden ser muy similares, pero hay que ser finos con el detalle y definir bien todo lo que mencionamos, especialmente los márgenes, el patrón ecogénico y otros hallazgos, ¿verdad? Entonces, en resumen, los estudios muestran que los quistes simples y complicados son más comunes que como se conocía anteriormente y se asocian a las mujeres posmenopáusicas que no toman hormonas de reemplazo. Esto es importante porque los quistes simples y los quistes complicados son sensibles a las hormonas y entonces varían dependiendo al ciclo hormonal de la mujer, pueden y variar de tamaño. Entonces, también es importante saber que la gran mayoría de los quistes complicados son asintomáticos y los microquistes agrupados pueden ser hallazgos benignos siempre y cuando utilicemos los criterios estrictos, como les mencioné. Cualquier cambio sospechoso debe ameritar una biopsia. Las masas sólidas y quísticas complejas con pared o tabiques gruesos y componente sólido interno, se debe realizar una biopsia, siempre, ¿verdad? Ya que la mayoría de estas son malignas y se asocian al carcinoma ductal in situ. También el carcinoma ductal invasivo de alto grado, generalmente se puede distinguir de los quistes simples o complicados por las características que les mencioné. Entonces siempre es importante el léxico, como definir bien el margen, las paredes y los componentes, ¿verdad? Porque de todo ello dependerá el manejo de esta paciente. Entonces, básicamente esa es la clase de hoy y les agradezco su atención. Si tienen alguna duda o comentario, son muy bienvenidos. Gracias, Pedro, por la clase. Bonito tema, interesante, muy relevante, ya que es una patología frecuente en una de las modalidades que es de alta importancia, ¿verdad? Por la frecuencia del cáncer de mama. Y algo que quiero mencionar es que cuando nos hablamos de quistes, lesiones quísticas de la mama, recordemos que podemos visualizarlas mediante mamografía, pero en esta modalidad solamente vamos a poder mencionar que son nódulos, ¿no? Y siempre tendremos que pasarlas a la modalidad de ultrasonido para caracterizar su contenido. Y ya Pedro nos mencionó cómo son los diferentes tipos de presentaciones, ¿verdad? Desde los quistes simples, pasando por los complicados, los microquistes agregados, que la definición es bien estricta en este aspecto, y llegando a los quistes complejos, que son los de mayor sospecha y los de mayor relevancia, porque se asocian con neoplasias malignas con mayor frecuencia. Algo importante a mencionar también es el tipo de biopsia que se les realiza a estas lesiones, ya que si nosotros drenamos el contenido líquido de un quiste y luego intentamos biopsiar la parte sólida, probablemente ya no lo logremos porque va a ser imposible determinar dónde se encontraba esta lesión. Entonces, he aquí que mediante la experiencia y lo descrito en la literatura, algunos médicos especialistas prefieren biopsiar la parte sólida, adquiriendo previamente una pequeña muestra de líquido para citología, pero sin perder la lesión. O en otros lugares donde la biopsia al vacío está disponible, realizar la biopsia de estas lesiones mediante esta técnica, ya que prácticamente asegura
que toda la lesión va a ser evacuada, ya que los cortes son más gruesos, la aguja no se mueve del sitio donde está la lesión en ningún momento, y la máquina pues hace un vacío muy importante adquiriendo las muestras. Pues únicamente, y decirles también que el tipo de equipo del ultrasonido, de la calidad del equipo que se utilice, influye mucho en los diagnósticos finos como los microquistes agregados, ¿verdad? Si utilizamos un equipo que no sea el adecuado, vamos a fallar mucho, sobre todo para definir si un quiste realmente es un quiste o es un nódulo, por el artefacto de reverberancia que puede ocurrir, ¿verdad? Y únicamente, muchas gracias a Pedro y al doctor Almendares y a los compañeros. Si no la hay, felicidades, Pedro. Solo agregar que el estudio mamográfico es el de primera elección, nos ayuda a determinar la existencia de una lesión, sobre todo en el tipo de lesiones que son pequeñas, y caracterizar la posibilidad etiológica, pero que en su mayoría siempre se complementan con estudios ultrasonográficos, los cuales nos hacen cambiar en la mayoría de los casos la clasificación de BIRAD y pasarlo de grado 3 a grado 2, que sugiere benignidad, o de grado 3 a grado 4, que sugiere grado de malignidad moderada. Entonces, es importante determinar que en mamografía siempre van a haber en su mayoría estudios complementarios si encontramos una lesión de estas. Y que dependerá de la experiencia, del conocimiento teórico y práctico del médico, el determinar cuál es el estudio de elección, ya que esto implica el uso de biopsia truco, que es la ideal y la recomendada en mama, no los estudios por aspiración, sino que los trucos, y que muchas veces se requiere la experiencia para poder determinar adecuadamente cada una de estas lesiones. Por lo tanto, deben de estar constantemente viendo imágenes para poder definir en un momento determinado si es una lesión benigna o maligna, ya que las sospechas de malignidad siempre implicarán biopsia, y la biopsia no es algo tan agradable para el paciente. Por lo demás, lo felicito su clase. Y como no hay más comentarios o dudas, concluiremos con la clase del día de hoy, a menos que tengan otro comentario. Gracias, doctor. Yo solo quisiera agregar respecto a este comentario que usted hizo al final, es que el Colegio Americano de Radiología condujo una investigación de que intentando hacer el tamizaje por ultrasonido en estos pacientes, principalmente en aquellos que había sospecha de cáncer. Entonces, ellos al final concluyen de que si la paciente tiene menos de 30 años de edad, el abordaje inicial se recomienda el ultrasonido, y si es necesario, pues se puede complementar con mamografía. Ahora bien, si esta masa o este nódulo es palpable y la paciente tiene mayor de 30 años de edad, debe iniciarse con mamografía y siempre complementarlo con ultrasonido. Ellos vieron que a toda paciente que se le realizaba tamizaje por ultrasonido, incrementaba la sensibilidad diagnóstica y aumentaba los diagnósticos en sí de cáncer. Entonces es importante también considerar esto como un comentario adicional. Bueno, si no hay más comentarios, entonces concluiríamos con la clase del día de hoy. Gracias, doctor.